Crecí rodeado de familia, pero completamente solo. La primera vez que pensé seriamente en desaparecer, estábamos los 6 sentados en la misma mesa, riéndonos por algo que ni siquiera recuerdo, y nadie notó que yo llevaba semanas planeándolo. No fue un impulso dramático. Fue una idea limpia, casi ordenada. Como cuando te das cuenta de que una habitación está demasiado llena y decides tirar algo que nadie usa. Si me hubiera ido ese día, mi familia habría dicho que no lo vio venir. Y lo peor es que no estarían mintiendo. Porque crecí rodeado de gente. Abuelos que vivían a 3 calles. Tíos que caían sin avisar. Primos que dejaban ropa en mi armario. Fotos familiares en cada pared. Cumpleaños con velas suficientes para incendiar la mesa. Ruido constante. Voces. Opiniones. Expectativas. Y aún así, no recuerdo un solo momento de mi infancia en el que alguien me haya preguntado, de verdad, cómo estaba. No, todo bien, dicho al pasar. No, ¿cómo te fue?, mientras miraban el teléfono. Me refiero a la pregunta que te obliga a parar. A mirarte. A escuchar una respuesta que quizá no te guste. Nunca pasó. Yo era el hijo del medio. El funcional. El que no daba problemas. Mi hermano mayor era brillante y explosivo. Mi hermana menor, frágil y magnética. Yo era, estable. O eso decían. Contigo no hay que preocuparse. Lo repetían como un elogio. Yo lo entendí, muy pronto, como una sentencia. Mis padres trabajaban mucho. Eso también lo decían con orgullo. Mi madre salía antes de que yo despertara y volvía cuando ya estaba en la cama. Mi padre estaba, pero no estaba. Siempre cansado. Siempre con algo más urgente que escuchar a un niño que, aparentemente, no necesitaba nada. Aprendí a no necesitar. Aprendí a no llorar fuerte, porque nadie venía. A sacar buenas notas sin enseñarlas demasiado. A resolver mis problemas solo. A no ocupar espacio emocional. A ser fácil. Desde fuera, mi vida parecía envidiable. Casa grande. Familia unida. Comidas los domingos. Risas. Desde dentro, yo me sentía como un mueble antiguo, siempre presente, nunca considerado. El primer momento en que entendí que algo estaba mal fue a los 11 años. Me rompieron la nariz en el colegio. No fue una pelea épica. Fue torpe, humillante. Llegué a casa sangrando, con la camiseta empapada. Mi madre me miró, evaluó el daño como quien revisa una grieta en la pared, y dijo, lávate y no hagas drama. Tu padre está durmiendo. No hubo hospital. No hubo abrazo. No hubo pregunta. Esa noche, mientras intentaba respirar por la boca, pensé algo que me asustó por lo lógico que sonó. Si me pasa algo grave, aquí nadie se va a detener. No odié a mi familia. Eso es importante. Nunca los odié. Los quise con una mezcla rara de lealtad y distancia. Como si yo fuera un invitado permanente, no un miembro real. En la adolescencia, desarrollé una habilidad que hoy reconozco como peligrosa: leer habitaciones. Saber exactamente qué versión de mí necesitaba cada persona. Con mis padres, el responsable. Con mis hermanos, el neutral. Con mis tíos, el educado. Con mis amigos, el que escucha. Nunca el que habla. Tenía amigos, novias, profesores que me apreciaban. Y aún así, había una parte de mí que no estaba conectada a nadie. Una habitación cerrada con llave que ni yo mismo visitaba demasiado. En mi familia, los conflictos eran ruidosos, pero selectivos. Si mi hermano gritaba, todos corrían. Si mi hermana lloraba, la casa se paralizaba. Si yo me quedaba callado, el sistema funcionaba perfectamente. Así que me quedé callado durante años. La primera subtrama de todo esto, aunque entonces no lo sabía, empezó cuando entré a trabajar en la empresa de mi tío. Era un favor familiar. Un gesto. Para que tengas estabilidad, dijeron. Yo acepté sin pensarlo. Era bueno en eso, aceptar. El trabajo era correcto. El ambiente, extraño. Nadie me trataba mal, pero todos parecían asumir que yo estaba ahí por lástima. Como si mi apellido fuera más importante que mi esfuerzo. Yo trabajaba el doble para compensar algo que nunca me habían dicho directamente, pero que sentía todos los días. Mientras tanto, en casa, mi hermana empezaba a ocupar cada vez más espacio emocional. Crisis. Terapias. Llamadas nocturnas. Mis padres aprendieron un nuevo lenguaje, el de la urgencia. Yo observaba desde el borde, ayudando cuando podía, sin que nadie me lo pidiera. Y entonces pasó algo pequeño. Tan pequeño que nadie más lo recuerda.
Una noche, durante una cena familiar, mi padre levantó su copa y brindó. Agradeció por sus hijos. Nombró a mi hermano. Nombró a mi hermana. Habló de sus logros, de sus luchas, de lo orgulloso que estaba. No me nombró. Nadie notó el silencio. Nadie corrigió nada. Las copas chocaron. La conversación siguió. Yo sonreí. Incluso brindé. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí empezó a desprenderse. No fue tristeza inmediata. Fue claridad. Entendí, por primera vez, que mi soledad no era un accidente. Era el resultado lógico de años de ser conveniente. Invisible. Fácil. Esa noche, en mi habitación, hice algo que nunca había hecho. Escribí una lista. No de quejas. De hechos. Cosas concretas. Momentos. Ausencias. No para culpar. Para entender. La lista creció más rápido de lo que esperaba. Y mientras la escribía, apareció una pregunta que no me dejó dormir. Si mañana dejo de estar, ¿qué cambia realmente para ellos? No sabía entonces que esa pregunta iba a poner en marcha todo. Que iba a afectar mi trabajo, mi familia, y una relación que aún no había empezado. Que iba a llevarme a descubrir algo sobre mi pasado que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para enfrentar. Pero en ese momento, solo sabía una cosa. No estaba solo porque estuviera rodeado de la gente equivocada. Estaba solo porque, de alguna forma, había sido entrenado para desaparecer sin hacer ruido. Y estaba a punto de comprobar hasta qué punto eso era cierto. La lista se convirtió en un hábito. No era un diario emocional ni una carta de despedida. Era más bien un inventario frío, casi clínico, de momentos en los que yo había estado, y nadie más. No me avisaron del viaje familiar. Mi graduación, llegaron tarde. Me operaron las muelas solo. No saben en qué trabajo exactamente. Cada punto era pequeño por separado. Juntos, formaban un patrón imposible de ignorar. Empecé a notar algo más incómodo. Yo también había ayudado a construir esa versión de mí. El hijo que no molesta. El hermano que entiende. El sobrino agradecido. El empleado discreto. Me di cuenta de que mi silencio había sido tan constante que ya no era una omisión ajena, sino una expectativa colectiva. Y romper expectativas familiares es más violento de lo que parece. La segunda subtrama empezó casi por accidente. En el trabajo, conocí a Laura. No era alguien que destacara de inmediato. No era ruidosa ni especialmente carismática. Lo que me descolocó fue que hacía preguntas, y esperaba respuestas. La primera vez fue banal. ¿Por qué siempre te quedas hasta tan tarde? Le respondí lo de siempre, que no me importaba, que era productivo. Ella frunció el ceño. No te pregunté eso, dijo. Te pregunté por qué. No supe qué contestar. Empezamos a almorzar juntos. Al principio hablábamos de trabajo, luego de cosas simples. Series, comida, rutinas. Un día, sin darme cuenta, le conté lo de la nariz rota. Me escuchó sin interrumpir, sin minimizar, sin justificar a nadie. Cuando terminé, dijo algo que me dejó incómodo. Eso no fue normal. No lo dijo con drama. Lo dijo como quien señala una grieta estructural. Yo me reí. Intenté relativizar. Ella no insistió. Pero algo quedó flotando. Mientras tanto, en casa, la situación con mi hermana empeoraba. Cada crisis suya absorbía todo el oxígeno emocional. Yo ayudaba con logística, conducir, pagar cosas, resolver llamadas. Mis padres me agradecían, de forma abstracta. Nunca directa. Nunca específica. Una noche, después de dejar a mi hermana en terapia, le dije a mi madre que estaba cansado. No exhausto. No al borde. Solo cansado. Ella me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Todos estamos cansados, respondió. No hagas esto sobre ti. No levanté la voz. No discutí. Asentí. Pero algo se quebró con un sonido seco, interno, definitivo. Empecé a llegar menos a casa. A quedarme más tiempo en el trabajo. A aceptar invitaciones que antes rechazaba. No porque tuviera una vida secreta, sino porque quería comprobar algo. ¿Qué pasaba si yo no estaba disponible? La respuesta fue inquietante. Nada. Nadie preguntó. Nadie reclamó. Nadie notó el cambio. El sistema se ajustó sin mí, como siempre. En la empresa de mi tío, las cosas también empezaron a moverse. Un proyecto importante salió mal. No fue culpa mía, pero yo estaba involucrado. Mi tío me llamó a su oficina. Cerró la puerta.
Me habló con una mezcla extraña de decepción y distancia. No te voy a despedir, dijo. Pero entiende que aquí todos tenemos que demostrar que merecemos estar. Asentí. Otra vez. Esa frase me persiguió todo el día. Demostrar que mereces estar. ¿Dónde? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En la mesa? Esa noche, Laura me escribió. Solo un mensaje, ¿estás bien? Me quedé mirando el teléfono varios minutos. Era una pregunta simple, directa. No tenía trampa. No venía con prisa. Le respondí la verdad, pero en versión reducida, no mucho. Nos vimos. Caminamos sin rumbo. Hablé más de lo habitual. No todo, pero más. En algún momento, me detuve. Me di cuenta de que estaba esperando el momento en que ella se cansara. En que mirara el reloj. En que cambiara de tema. No pasó. Eso me asustó más que cualquier rechazo. Empecé a preguntarme algo peligroso. ¿Y si el problema no era que nadie pudiera verme, sino que en casa nunca habían querido hacerlo? La idea me generó culpa inmediata. Pensar mal de la familia era casi un tabú. Así que busqué explicaciones más cómodas: estrés, generaciones distintas, mala comunicación. Excusas razonables. Hasta que encontré algo que no encajaba. Buscando unos papeles viejos para el trabajo, abrí una caja en el armario de mis padres. Dentro había documentos antiguos, fotos, recibos, y un sobre que no reconocí. Tenía mi nombre completo, con una letra que no era de ninguno de mis padres. No lo abrí enseguida. Me quedé sentado en el suelo, sosteniéndolo, con una sensación física de peligro. Como si ese papel pudiera reordenar demasiadas cosas a la vez. Lo guardé. Cerré la caja. Me dije que no era el momento. Pero ya era tarde. Esa noche, volví a hacer la lista. Esta vez añadí algo nuevo, al final, con letras torcidas. Hay cosas que no sé. Y quizá nunca quise saber. No imaginaba entonces que ese sobre no solo explicaba mi lugar en la familia, sino que iba a cambiar por completo la forma en que todos me veían. Y la forma en que yo iba a decidir desaparecer, esta vez de verdad. No abrí el sobre esa noche. Dormí con él en la mochila, como si fuera algo que pudiera escaparse. Me desperté varias veces, con la sensación infantil de haber hecho algo malo sin saber exactamente qué. Al día siguiente lo llevé al trabajo. No por estrategia. Por reflejo. Siempre había sido así: cuando no sabía qué hacer con algo personal, lo escondía entre tareas. Laura notó que estaba distraído. No preguntó de inmediato. Esperó. Esa espera empezaba a volverse familiar, y por alguna razón, más incómoda que la presión. A la hora del almuerzo, saqué el sobre. No se lo di. Solo lo dejé sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. No lo sé, dije. Y era verdad. Lo abrí ahí mismo. Sin ceremonia. Dentro había 3 cosas. Una copia de mi acta de nacimiento. Un informe médico antiguo. Y una carta corta, escrita con una caligrafía firme, desconocida. Lo primero que noté fue que el acta tenía una anotación al margen. Un apellido distinto. No el de mi padre. Otro. Subrayado. Corregido. Legalizado. El informe médico hablaba de un parto complicado. Riesgo. Confidencialidad. Decisiones tomadas en beneficio del menor. La carta era directa. Demasiado. No explicaba todo, pero decía lo suficiente: yo no había sido planeado. Mi llegada había ocurrido en un momento inconveniente. La solución había sido rápida, discreta, familiar. No una adopción formal. Un acuerdo. Un silencio compartido. Sentí algo raro. No fue rabia inmediata. Fue vértigo. Como darte cuenta de que has vivido toda tu vida en una casa construida sobre otra. Laura leyó sin tocar el papel. Cuando terminé, no dijo lo siento. Dijo: esto explica muchas cosas. Esa frase me atravesó. Porque era verdad. Demasiadas escenas de mi vida encajaron de golpe. La distancia. La tolerancia sin afecto. La sensación constante de estar de paso. No rechazado, sino gestionado. Volví a casa esa noche más temprano de lo habitual. Mis padres estaban en la cocina. Les dije que necesitaba hablar. Lo dije con un tono nuevo, que ni yo reconocí. Mi madre palideció. Mi padre se sentó sin preguntar nada. No grité. No acusé. Solo puse el sobre la mesa. Hubo un silencio largo. Luego, el tipo de suspiro que se practica durante años. Mi padre habló primero.
Dijo que me querían, que siempre me habían querido, que las decisiones se habían tomado en un contexto complicado, que no era tan simple, que yo no entendía. Mi madre lloró. Dijo que había sido por mi bien, que había sido mejor así, que la familia era la familia, sin importar los detalles. No negaron nada. Eso fue peor. Pregunté por el apellido, por el nombre tachado, por la persona que no había conocido. Respondieron con frases incompletas, con cuidado excesivo, con ese tono que se usa cuando se habla con alguien que no tiene derecho a saberlo todo. Ahí entendí algo brutal, no solo me habían ocultado el origen, me habían criado como se cría a alguien a quien no se le debe demasiada explicación. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. No lloré. Me senté en la cama y pensé en todas las veces que había sentido que debía agradecer simplemente por estar ahí, como si mi existencia fuera una concesión. Los días siguientes fueron extraños. Nadie volvió a sacar el tema. Mi familia actuó como si hubiéramos tenido una conversación difícil pero superada. Yo empecé a actuar como alguien que está haciendo planes. En el trabajo, mi tío me pidió que firmara unos documentos. Era una reestructuración. Nuevos cargos. Nuevas responsabilidades. Nada grave. Pero noté algo, mi nombre estaba en una sección secundaria. Prescindible. Fácil de mover. Esa misma tarde, Laura me preguntó algo que parecía simple. Si no tuvieras que quedarte, ¿te quedarías? No supe responder. Porque por primera vez, la pregunta tenía sentido. Empecé a revisar correos antiguos. Documentos. Fechas. Nombres. El apellido tachado del acta aparecía una vez más, en un papel viejo de la empresa familiar. Un socio antiguo. Retirado. Nunca mencionado en casa. La conexión era tenue, pero real. Y entonces ocurrió el primer giro real, el que parte la historia en dos. Recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, creo que ya es hora de que hablemos. Sé quién eres. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con una calma extraña. Porque por primera vez en mi vida, alguien me veía, incluso antes de conocerme. Y supe, con una certeza incómoda, que la soledad que había sentido toda mi vida no era ausencia. Era preparación. El número volvió a escribir antes de que yo decidiera nada. No quiero dinero. No quiero problemas. Solo la verdad. Eso me inquietó más que cualquier amenaza. La gente que quiere algo suele mentir. La gente que quiere la verdad, casi nunca viene sola. Acordamos vernos en un café lejos de mi barrio. No le dije a nadie. Ni siquiera a Laura. Parte de mí quería que ese encuentro existiera solo para mí, como una prueba. El hombre ya estaba allí cuando llegué. No era mayor, pero tenía ese cansancio específico de quien ha esperado demasiado tiempo. Me reconoció sin preguntarme nada. Eso también dolió. No dijo mi nombre. Dijo el otro. El que no use nunca. Escuchar ese apellido en voz alta fue como sentir que alguien movía una pared interna que yo creía fija. Habló despacio. Sin drama. Me contó lo justo. Que había habido un acuerdo. Que no fue obligado, pero sí empujado. Que la familia había decidido que yo estaría mejor sin ruido, sin cambios, sin explicaciones. Te observé de lejos, dijo. Cumpleaños. Graduaciones. Siempre desde atrás. Me dijeron que era lo mejor. No supe qué responder. No sentí gratitud ni rabia clara. Sentí algo peor, coherencia. Todo encajaba demasiado bien. Me dio una carpeta. No la abrí ahí. Me dijo que no esperaba nada. Que no quería alterar mi vida. Que solo necesitaba que yo supiera que no había sido un error, sino una solución conveniente. Antes de irse, dijo algo que aún resuena. Ellos te criaron para no necesitar. Yo te dejé porque me dijeron que era la única forma de que te quedaras. Volví a casa con la carpeta bajo el brazo, como una prueba física de que mi historia tenía capítulos que me habían sido robados. Esa noche, mi familia cenaba junta. El ruido habitual. Las conversaciones cruzadas. Mi hermano hablando de un ascenso. Mi hermana de una nueva terapia. Nadie me preguntó dónde había estado. Abrí la carpeta en mi habitación. Había fotos, cartas no enviadas, registros legales. Y algo más, acciones de la empresa familiar. A mi nombre. Transferidas años atrás. Silenciosamente. Ahí entendí la segunda capa de todo. Yo no había sido solo el hijo discreto. Había sido la variable incómoda. El vínculo con alguien que no debía reclamar nada, pero tampoco desaparecer del todo.
Al día siguiente, mi tío me llamó de nuevo. Esta vez no fue ambiguo. Me habló de cambios, de lealtad, de momentos delicados. Me pidió que firmara una renuncia temporal. Para proteger la empresa. Para proteger a la familia. La palabra proteger me dio risa. Casi en voz alta. No firmé. Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas. Llamadas. Mensajes. Silencios estratégicos. Mi madre me dijo que estaba siendo egoísta. Mi padre que estaba confundido. Mi hermano que no era el momento. Mi hermana no dijo nada. Laura fue la única que me hizo una pregunta concreta. ¿Qué pasaría si, por primera vez, eliges no desaparecer? Esa noche, por primera vez, no dormí en casa. Me quedé en su sofá. No pasó nada romántico. Solo hablamos. Le conté todo. Sin editar. Sin minimizar. Cuando terminé, me sentí expuesto, pero extrañamente intacto. Al volver a casa al día siguiente, noté algo distinto. Mis padres estaban tensos. Demasiado atentos. Como si de repente yo importara, pero por razones incorrectas. Encontré un correo abierto en el ordenador familiar. No estaba buscando. Estaba ahí. Mi nombre. Mi apellido. El otro. Una conversación legal. Hablaban de mí como de un riesgo. Ahí supe que la historia no iba a resolverse con una charla honesta. Iba a romper algo. Público o privado. No había término medio. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo de perder mi lugar en la familia. Porque entendí que nunca había sido mío. No confronté a nadie de inmediato. Esa fue la parte más difícil. Tenía pruebas, contexto, incluso opciones legales. Pero algo dentro de mí necesitaba ver hasta dónde llegaban si yo no decía nada. Quería saber quiénes eran cuando creían que yo aún iba a quedarme callado. Empecé por algo pequeño, dejé de ayudar. No llevé a mi hermana a terapia. No cubrí horarios en el trabajo. No respondí mensajes familiares de inmediato. No fue una venganza activa. Fue una retirada. La reacción fue rápida y reveladora. Mi madre empezó a llamarme más. No para preguntarme cómo estaba. Para pedirme cosas. Mi padre dejó comentarios pasivo-agresivos sobre la familia cuando se desordena. Mi tío me envió un correo formal, casi frío, recordándome las oportunidades que había recibido. La palabra recibido me hizo releerlo 3 veces. Mientras tanto, Laura empezó a ocupar un espacio silencioso pero firme en mi vida. No me empujaba. No me aconsejaba. Me acompañaba. Eso, curiosamente, me permitió ver mejor lo demás. Abrí una cuenta nueva. Separé documentos. Hablé con un abogado, solo para entender. Nada agresivo. Información. El abogado fue claro, mi nombre en esas acciones no era simbólico. Era poder. Y alguien llevaba años esperando que yo nunca lo notara. Ahí apareció el segundo giro, más sutil pero más devastador. El abogado me preguntó algo técnico. Yo no supe responder. Revisó un documento y levantó la vista. ¿Sabes que tu firma aparece en una sesión clave de hace 10 años? No lo sabía. No solo me habían ocultado mi origen. Me habían usado como respaldo legal cuando yo aún creía que no importaba. Salí de ahí con náuseas. No por el dinero. Por la precisión. Por lo bien diseñado que estaba todo. Esa noche, mi madre me pidió hablar. Lloró. Dijo que tenía miedo. Que las cosas se estaban saliendo de control. Que yo estaba cambiando. No negó nada cuando mencioné los documentos. Solo dijo. Pensamos que era lo mejor. Tú siempre fuiste fuerte. Ahí entendí la trampa final. Mi fortaleza había sido el permiso para hacerme daño sin consecuencias. Le dije algo que nunca había dicho en voz alta. No soy fuerte. Solo aprendí a no pedir. Hubo silencio. No disculpas. No reparación. Solo miedo a perder algo. Decidí hacer público lo mínimo indispensable. No en redes. No con un escándalo emocional. Lo hice de la forma que más les dolía, correcta. Solicité formalmente información. Pedí auditorías. Moví papeles. Activé cláusulas. Nada ilegal. Nada ruidoso. Pero irreversible. La empresa reaccionó. Mi tío dejó de llamarme. Mis padres empezaron a hablar de traición. Mi hermano me acusó de romper la familia. Nadie mencionó la mentira original. La subtrama de mi hermana explotó entonces. Tuvo una crisis fuerte. Me llamaron. Dudé. Mucho. Parte de mí quiso correr, como siempre. No fui. No por castigo. Por honestidad.
Porque no podía seguir siendo el soporte silencioso de una estructura que me había negado. Laura estuvo conmigo esa noche. No celebró. No juzgó. Solo me sostuvo cuando el peso se hizo real. Y fue ahí, en ese punto bajo, cuando entendí que el final no iba a ser una victoria clara. Iba a ser una pérdida controlada. Algo tenía que caer. La pregunta era qué, y quién iba a quedar de pie cuando todo terminara. La crisis de mi hermana fue el argumento perfecto. Lo usaron todos. ¿De verdad vas a hacer esto ahora? ¿No puedes esperar? Siempre eliges el peor momento. No respondí, porque por primera vez entendía que siempre era el peor momento cuando yo intentaba existir. La empresa entró en un proceso que nadie anunció oficialmente, pero todos sintieron. Auditorías, revisiones, abogados que ya no sonreían. Mi tío intentó hablar conmigo una última vez. No como jefe, como familia. Me dijo que yo no entendía las consecuencias, que podía perderlo todo, que estaba mordiendo la mano que me había dado de comer. Le respondí algo simple. Solo estoy usando lo que me dieron sin preguntarme. No volvió a llamarme. Mis padres empezaron a hablar de mudarse. No por enojo, por desgaste. Como si el problema fuera el ruido, no la causa. Mi madre me dejó una nota una mañana: no reconozco en quién te estás convirtiendo. La guardé. No para responderla. Para recordarme que por primera vez, alguien sí notaba un cambio en mí. Laura y yo cruzamos una línea extraña. No fue una declaración. Fue una conversación honesta. Le dije que no sabía quién iba a ser cuando todo terminara. Que podía perder estabilidad, dinero, familia. Ella me dijo algo que todavía me acompaña. Perder no es lo mismo que soltar. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaban. No por mí, por lo que había debajo. Cosas que yo no había buscado, pero que salieron a la luz cuando alguien dejó de firmar en automático. Ahí llegó el golpe final. Mi nombre aparecía vinculado a decisiones que yo no había tomado, pero que me protegían legalmente, y a otros no. Yo era el escudo, el apellido alternativo, el comodín. Cuando eso se hizo evidente, el tono cambió. Ya no era traición, era urgencia. Mi padre me llamó. Me pidió que arregláramos esto en privado, que pensara en el apellido, en la historia, en todo lo que podía perder. Le pregunté algo que había guardado 30 años. ¿Alguna vez pensaste en lo que yo perdía quedándome? No respondió. Esa llamada fue el cierre real. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo la confirmación de que nunca habían tenido una respuesta preparada para mí. La empresa llegó a un acuerdo. No público. No limpio. Pero definitivo. Yo me desvinculé. No salí rico. Salí libre. Mi tío se retiró poco después. Oficialmente por salud. En casa, el silencio se volvió permanente. No peleado. No resuelto. Un espacio en blanco donde antes yo funcionaba. Empaqué mis cosas sin anuncio. Dejé la llave sobre la mesa. No como gesto dramático. Como final administrativo. Laura me ayudó a mudarme. Pequeño departamento. Pocas cajas. Mucha calma rara. La última noche antes de cerrar ese capítulo, encontré la lista. La original. La leí completa. Y al final añadí una línea más. Estar solo no fue el problema. Ser invisible sí. Quedaba una última decisión. La más difícil. Responder o no al último mensaje que tenía guardado. El del hombre que me dio el apellido que nunca usé. El mensaje llevaba semanas ahí. No insistente. No reclamante. Solo presente. Como una puerta que no se cierra sola. No tengo prisa. Cuando quieras. Eso decía. Lo leí la noche después de la mudanza, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, rodeado de cajas que todavía no sabía si quería abrir. Pensé en borrarlo. Pensé en responder algo educado y vacío. Pensé en no hacer nada, que durante años había sido mi talento principal. Pero esa versión de mí ya no vivía ahí. Respondí con una sola frase. Creo que ya puedo escuchar. Nos vimos una última vez, semanas después. No fue un reencuentro emocional. No hubo abrazos largos ni silencios cinematográficos. Fue incómodo, contenido, real. Dos personas que comparten algo biológico pero no una historia. No intentó ocupar un lugar. No pidió ser llamado nada. No prometió presencia futura. Me habló de decisiones tomadas con miedo y justificadas con lógica. Me dijo algo que todavía me genera ruido.
Yo también me quedé solo cuando acepté desaparecer de tu vida. Solo que a mí me felicitaron por hacerlo. No supe si creerle del todo. Tampoco importaba. No estaba ahí para sanar a nadie más. Estaba ahí para cerrar una puerta que nunca había sido mía. Con mi familia, el silencio se estabilizó. No hubo una pelea final ni una reconciliación épica. Solo distancia sostenida. Mi hermana mejoró con el tiempo. Lo supe por terceros. No me llamó. Yo tampoco. Y por primera vez, eso no se sintió como abandono, sino como límite. Mis padres enviaron un mensaje meses después. Corto. Correcto. Lleno de palabras que suenan a puente, pero no lo son. Lo leí varias veces. Respondí con respeto. No con esperanza. La empresa siguió. Sin mí. La familia también. Sin mí. Y el mundo, sorprendentemente, no se derrumbó. Laura y yo seguimos juntos, pero sin discursos. Nos elegimos en cosas pequeñas. A veces me descubro esperando el momento en que se canse de verme completo. No pasa. Y todavía no me acostumbro a eso. Hace poco, alguien en una reunión me preguntó por mi familia. Dudé un segundo. Antes habría preparado una versión cómoda. Esta vez dije la verdad, sin dramatismo. Tengo familia. Solo que ya no vivo dentro de ella. Nadie pidió más detalles. Yo tampoco los ofrecí. A veces pienso en la vida que tuve. No como una tragedia, sino como un entrenamiento involuntario para desaparecer sin ruido. Fui bueno en eso. Demasiado bueno. Hoy sigo estando solo muchas noches. Pero no me siento solo. Hay una diferencia brutal entre ambas cosas. La entendí tarde, pero despierto. Si algo todavía me pesa, no es haber crecido rodeado de gente que no supo verme. Es saber que yo también aprendí a no mirarme. Y que dejar de hacerlo fue lo más caro que tuve que pagar.